Es una bendición estar hoy con ustedes, compartiendo la palabra de Dios. Abrimos nuestros corazones a una historia que, aunque breve en los evangelios, encierra una verdad profunda y un llamado a la reflexión para cada uno de nosotros. Hoy vamos a hablar de el soldado que perforó a Jesús en la cruz. Tuvo un final que pocos conocen. En la narrativa de la crucifixión, un momento se destaca por su crudeza y su significado profético. El instante en que un soldado romano, al ver que Jesús ya había muerto, le traspasó el costado con una lanza. Juan 19:34 nos dice: pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Este acto, aparentemente brutal y final, es el punto de partida de nuestra meditación. ¿Quién era este soldado? Su nombre, según la tradición, fue Longino. No es un nombre que encontremos en las Escrituras, pero la tradición de la Iglesia, especialmente la Iglesia ortodoxa y la católica, ha mantenido viva su memoria, dándole un rostro y una historia a este hombre anónimo de los Evangelios. Lo que sabemos con certeza, por la Escritura, es que él fue el instrumento por el cual se cumplió la profecía de Zacarías 12:10. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y harán lamentación por él, como lamentación por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Imaginemos por un momento la escena, la oscuridad, los gritos de la multitud, el sufrimiento de Jesús y este soldado, un instrumento del imperio, cumpliendo su deber. ¿Qué pasaba por su mente? ¿Era solo un acto mecánico, una tarea más en un día de crucifixiones? ¿O hubo algo en ese momento que trascendió su entendimiento y tocó su espíritu? La respuesta a esa pregunta es donde comienza el verdadero milagro. La tradición nos cuenta que, al perforar el costado de Jesús, gotas de sangre y agua salpicaron los ojos de Longino, que sufría de una grave afección ocular, y en ese instante fue sanado. Esta sanación física, mis amados hermanos, es solo un preludio de la sanación mucho más profunda que se operó en su alma. Este evento marcó el inicio de una transformación radical en su vida. De ser un verdugo, un instrumento de la muerte, se convirtió en un testigo de la vida. Este es el final que pocos conocen. Longino, el soldado que traspasó a Jesús, no solo fue sanado físicamente, sino que su corazón fue tocado por la gracia divina. Se dice que él, junto con otros soldados que presenciaron los eventos extraordinarios alrededor de la cruz, el terremoto, la oscuridad, el rasgado del velo del templo, fueron los primeros en reconocer la divinidad de Jesús. Mateo 27:54 nos relata: el centurión y los que con él custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente, este era Hijo de Dios. La historia de Longino, hermanos, no termina ahí. La tradición dice que, tras la crucifixión y resurrección, él renunció a su vida militar y se convirtió en un ferviente seguidor de Cristo. Sufrió persecución por su fe y, finalmente, fue martirizado, dando su propia vida por aquel a quien una vez traspasó. De verdugo a mártir, de incrédulo a creyente, de un soldado del imperio a un soldado de Cristo. ¡Qué transformación tan gloriosa! Queridos hermanos y hermanas, esta historia de Longino nos ofrece una profunda reflexión. Nos muestra que no importa cuán lejos hayamos estado de Dios, no importa qué actos hayamos cometido en nuestra ignorancia o en nuestra oscuridad, la gracia de Dios es tan vasta que puede alcanzarnos y transformarnos. Longino fue un instrumento de la pasión de Cristo, pero se convirtió en un testigo de su resurrección y poder transformador. Así como la sangre y el agua brotaron del costado de Jesús, símbolo de los sacramentos del bautismo y la Eucaristía, así también la gracia de Dios fluyó hacia Longino, limpiándolo y dándole una nueva vida. Su historia es un recordatorio de que en el corazón de la pasión de Cristo, incluso en el momento más oscuro, hay luz, hay esperanza y hay la posibilidad de redención para todos. Quizás hoy te sientes como ese soldado, cumpliendo tu deber en la vida, a veces sin entender el propósito, quizás incluso sintiendo que has sido un instrumento de dolor o de errores. La historia de Longino nos invita a mirar a Jesús, a aquel que fue traspasado por nosotros. En sus heridas encontramos sanación, en su sacrificio encontramos perdón, y en su amor encontramos la fuerza para una nueva vida. Antes de concluir con nuestra reflexión, quiero hacerles un llamado especial. Si este mensaje ha tocado sus corazones, si han encontrado inspiración y consuelo en la palabra de Dios compartida hoy, les pido que se suscriban a nuestro canal. Al hacerlo, no solo estarán apoyando este ministerio,
sino que también se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros futuros mensajes de esperanza y fe. Y no solo eso, hermanos y hermanas. Compartan este video con sus amigos, con sus familiares, con cualquiera que crean que necesita escuchar esta poderosa verdad. Un simple clic en el botón de compartir puede ser la semilla que siembre la fe en el corazón de alguien que lo necesita. Seamos instrumentos de la gracia de Dios, llevando su palabra a los confines de la tierra. Exploramos quién era Longino, el instrumento en las manos de Dios para cumplir una profecía, y cómo el acto de perforar a Jesús fue el catalizador de una sanación física, y más importante aún, de una profunda transformación espiritual. Vimos cómo de un simple soldado romano, su corazón fue tocado, y él, junto con otros, reconoció la divinidad de Cristo. Pero la pregunta que surge naturalmente es, ¿cómo se profundizó esta fe? ¿Cómo un hombre que ejecutaba las órdenes más crueles del imperio se convirtió en un devoto seguidor, dispuesto a sacrificarlo todo por la misma causa que antes perseguía? Aquí es donde la gracia de Dios se manifiesta de una manera aún más gloriosa y desafía nuestra lógica humana. La tradición nos relata que Longino, después de presenciar los milagros que rodearon la crucifixión y, especialmente, la resurrección de Jesús, no pudo permanecer indiferente. Su conciencia fue despertada. Los evangelios nos dan la pauta de su reconocimiento. Verdaderamente, este era hijo de Dios. Pero para Longino, esta no fue una simple exclamación de asombro. Fue una convicción que se grabó en lo más profundo de su ser. Dejó atrás su vida militar, despojándose de las insignias de un imperio terrenal para vestirlas de un reino celestial. Esta decisión no fue fácil ni libre de riesgos. Implicaba renunciar a la seguridad, al estatus y potencialmente a su propia vida. Imaginemos el coraje de este hombre. De un ambiente de disciplina férrea, de obediencia ciega a las órdenes, Longino se atrevió a desafiar la autoridad imperial. Su conversión no fue un susurro en la oscuridad, sino un cambio radical que lo llevó a confesar públicamente su fe. La fe que nació en el Gólgota, bañada por la sangre y el agua del Salvador, se convirtió en el motor de su nueva existencia. Dice que Longino se retiró de Jerusalén para evangelizar, llevando consigo el testimonio de lo que había visto y experimentado. Su vida se transformó en un sermón viviente de la misericordia de Dios. Aquel que había sido parte de la máquina de opresión se convirtió en un heraldo de liberación. Aquel que había contribuido al sufrimiento del inocente ahora predicaba su amor redentor. Esta es una lección poderosa para todos nosotros, hermanos y hermanas. A menudo pensamos que nuestra historia pasada, nuestros errores o nuestro rol en situaciones difíciles nos descalifican para servir a Dios o para recibir su gracia. Pero la historia de Longino desmiente esa idea por completo. Nos muestra que no importa cuán oscura haya sido nuestra partida, la luz de Cristo puede transformar nuestro destino. No importa cuán involucrados hayamos estado en el mundo, su llamado puede liberarnos para un propósito mucho mayor. La fe de Longino no fue teórica, fue práctica, radical y transformadora. Lo llevó a dejarlo todo, a enfrentar la adversidad y a dedicarse por completo a la proclamación del Evangelio. Su ejemplo nos reta a examinar nuestra propia fe. ¿Es una fe que se queda en la comodidad de nuestra mente o es una fe que nos impulsa a la acción, al testimonio y al sacrificio? Amados hermanos y hermanas, la historia de Longino es un eco del amor inagotable de Dios. Nos recuerda que su gracia es suficiente para todos, incluso para aquellos que, en algún momento, fueron sus adversarios. Este mensaje ha resonado en su corazón y ha encendido una chispa de fe o renovación en su espíritu. Les ruego que se suscriban a nuestro canal. Su suscripción nos ayuda a seguir compartiendo estas verdades eternas con más personas. Si sienten que este mensaje podría bendecir a otros, les animo a que lo compartan sin dudarlo. Cada vez que compartimos la palabra de Dios, nos convertimos en canales de su gracia, llevando luz a aquellos que están en oscuridad y esperanza a los que la han perdido. Hagamos juntos la obra del Señor. Hoy quiero que meditemos sobre la naturaleza de su nueva existencia. ¿Cómo era el día a día de un hombre que había perforado al Salvador y ahora lo seguía con devoción? No fue un camino fácil, ni uno de riquezas terrenales o reconocimientos humanos. Fue, por el contrario, un camino de renuncia, de testimonio valiente y, finalmente, de sacrificio supremo. Longino, el ex soldado, se convirtió en un evangelista. Imaginemos la fuerza de su testimonio. Él no era un simple oyente de las maravillas de Jesús. Él había estado allí. Él había visto el velo del templo rasgarse, la tierra temblar
y la sangre y el agua brotar del costado del Maestro. Su experiencia no era de segunda mano, era vívida, personal y profundamente conmovedora. Cuando hablaba de la crucifixión, no narraba una historia oída, sino un evento presenciado, un momento que cambió el curso de su propia alma. Este testimonio directo le dio una autoridad única. Cuando Longino hablaba de la resurrección, no era por fe ciega, sino por una convicción nacida de los eventos que desbordaron la lógica y la razón humana. La tradición nos dice que se fue a Capadocia, en el Asia Menor, para predicar. No se quedó en Jerusalén, en la comodidad de la comunidad cristiana naciente. Su celo lo impulsó a ir a lugares donde el Evangelio aún no había sido escuchado plenamente, llevando la luz de Cristo a regiones paganas. Su predicación no era solo de palabras, sino de vida. Un hombre que había sido un instrumento de muerte ahora predicaba la vida eterna. Un hombre que había servido a un imperio terrenal y cruel, ahora anunciaba el reino de un Dios de amor y justicia. Su ejemplo era tan poderoso como sus palabras. Vivía de manera humilde, dedicado a la oración y al servicio. Despojándose de su armadura romana, se puso la armadura espiritual de la fe, la justicia y el evangelio de la paz. Efesios 6, 10 al 18. Pero, como bien sabemos, el camino del discipulado no está exento de pruebas y tribulaciones. La fe de Longino sería probada de la manera más severa. Su conversión y su valiente predicación no pasaron desapercibidas para las autoridades romanas, aquellas mismas a las que antes servía. El emperador Tiberio, y más tarde Pilato, fueron informados de su apostasía. La furia de los que veían amenazado su poder y su control no se hizo esperar. Longino y sus compañeros, que habían sido parte de la guardia, fueron perseguidos. Les exigió que negaran a Cristo, que regresaran a sus antiguas vidas de idolatría y servicio al imperio. Pero el Longino que había sido transformado por la gracia divina no era el mismo que una vez había obedecido sin cuestionar. Su nueva lealtad estaba en el cielo, con el Señor a quien había traspasado. Él había visto la verdadera autoridad, la verdadera gloria y la verdadera vida en Jesús. Este es un punto crucial para nuestra propia reflexión, amados. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar por nuestra fe? ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar por aquel que lo dio todo por nosotros? La historia de Longino nos desafía a considerar el costo de nuestro discipulado. Nos recuerda que seguir a Cristo a menudo implica ir contracorriente, enfrentar la oposición e incluso, en algunos casos, sufrir por su nombre. La comodidad y el conformismo rara vez son el camino de la verdadera fe. La vida de Longino después de la cruz no fue un final feliz en el sentido mundano, sino un glorioso comienzo de una existencia dedicada por completo a Dios, culminando en el testimonio supremo de la fidelidad. Su historia es una luz para aquellos que temen dar el paso de fe, para aquellos que sienten que sus pasados los persiguen, o para quienes dudan del poder transformador de Dios. La gracia de Dios es tan vasta y tan poderosa que puede convertir al verdugo en un mártir. Mis queridos hermanos y hermanas, si la historia de este soldado ha encendido una llama de esperanza o ha profundizado su fe, les ruego que se suscriban a nuestro canal. Al unirse a nuestra comunidad, no solo recibirán más mensajes de inspiración y enseñanza, sino que también nos ayudarán a extender esta poderosa palabra a muchos más. Y no se queden con esta bendición solo para ustedes. Los animo con todo mi corazón a compartir este video con sus seres queridos, con sus amigos, con sus conocidos. Un solo clic puede ser el instrumento para que la luz de Cristo ilumine un corazón que hoy está en oscuridad. Seamos faros de su amor en este mundo. Hemos visto su asombrosa conversión, el abandono de su vida militar y el inicio de su ministerio como evangelista. Ahora, profundicemos en el clímax de su testimonio, el martirio, un final que pocos conocen, pero que resplandece con la gloria de Dios. Como mencionamos, la valentía de Longino al predicar a Cristo no pasó desapercibida para las autoridades romanas, aquellas mismas a las que había servido. La fe en Jesús era considerada una amenaza para el imperio, y sus seguidores eran perseguidos. Longino, al ser un ex centurión, su traición a Roma era vista como un acto aún más grave. Se convirtió en un objetivo. La tradición nos cuenta que, mientras Longino evangelizaba en Capadocia, las noticias de su conversión y predicación llegaron a oídos de Poncio Pilato, quien, sintiéndose avergonzado, o quizá temiendo las repercusiones de un soldado romano convirtiéndose al cristianismo, envió un destacamento para arrestarlo y ejecutarlo. ¡Qué ironía divina!
El mismo hombre que había entregado a Jesús a la crucifixión, ahora enviaba a sus soldados a ejecutar a uno de los primeros conversos de esa misma crucifixión. Pero Longino, a diferencia de muchos que huirían o se esconderían, se enfrentó a su destino con una calma y una dignidad que solo la fe en Cristo puede otorgar. Se dice que incluso previó la llegada de sus verdugos y en un acto de fe y hospitalidad asombrosos, los invitó a su casa, les dio de comer y les ofreció un lugar para descansar, sin revelarles su identidad. Solo después de haberles servido y de haber compartido con ellos, Longino se reveló, anunciando que él era el hombre a quien buscaban y que estaba listo para cumplir la voluntad de Dios. Imaginemos la confusión y el asombro de esos soldados. Habían viajado lejos para capturar a un rebelde y ahora se encontraban cenando con él, tratados con amabilidad y respeto. Esta escena por sí sola es un poderoso testimonio del amor y la paz que Cristo infunde en el corazón de sus seguidores, incluso en los momentos más difíciles. La actitud de Longino no era de miedo o de resentimiento, sino de una profunda aceptación y amor por sus enemigos. Los soldados, conmovidos por su nobleza y su serenidad, dudaron. No querían cumplir la orden de ejecutarlo. Intentaron persuadirlo para que huyera, para que se retractara de su fe, pero Longino se mantuvo firme. Él sabía que su misión en la tierra estaba llegando a su fin y que su verdadera recompensa lo esperaba en el cielo. Había abrazado a Cristo con todo su ser y ahora estaba dispuesto a dar la prueba definitiva de su amor y lealtad. Finalmente, Longino y sus dos compañeros, también ex soldados que se habían convertido, fueron martirizados. La forma exacta de su muerte varía ligeramente en las tradiciones, pero la más común es la decapitación. Se dice que sus cabezas fueron llevadas a Pilato y luego desechadas fuera de la ciudad de Jerusalén en un muladar, como señal de desprecio. Sin embargo, para los creyentes, este acto de deshonra terrenal se convirtió en un símbolo de la victoria espiritual y la entrada a la gloria eterna. El martirio de Longino sella su historia como un poderoso testimonio de la redención. De haber sido el instrumento de la herida mortal de Cristo, se convirtió en el testigo vivo de la verdad de Cristo, dispuesto a morir por él. Su sangre, derramada por la fe, se une a la sangre de innumerables mártires que han sellado con su vida la verdad del Evangelio. Su final, que pocos conocen en detalle, es un recordatorio de que la fe verdadera a menudo demanda el costo más alto, pero la recompensa es incalculable. Queridos hermanos y hermanas, si esta profundización en la vida y el martirio de Longino ha tocado su espíritu y les ha impulsado a reflexionar sobre la profundidad de su propia fe, les ruego que se suscriban a nuestro canal. Su apoyo nos permite seguir compartiendo estas poderosas historias y reflexiones que nutren el alma. La historia de Longino no es solo un relato histórico o una tradición piadosa. Es un espejo en el que podemos ver reflejadas verdades fundamentales sobre la gracia, la redención y el propósito de Dios para la humanidad. Primero, la historia de Longino es un testimonio viviente del poder transformador de la gracia divina. Este hombre era un pagano, un instrumento de la opresión romana, y participó activamente en el acto más cruel y significativo de la historia, la crucifixión del Hijo de Dios. Sin embargo, en medio de esa oscuridad, la gracia de Dios lo alcanzó. La sangre y el agua que brotaron del costado de Jesús no solo limpiaron sus ojos físicos, sino que purificaron su alma y le dieron una nueva visión espiritual. No importa cuán lejos creamos que estamos de Dios o cuán graves consideremos nuestros errores pasados, la gracia de Jesucristo es infinitamente mayor y tiene el poder de transformar el corazón más endurecido y el alma más perdida. ¿Hay algo en tu vida que crees que te descalifica para el amor de Dios? La historia de Longino grita: no, Dios puede redimir cualquier situación, cualquier pasado, cualquier persona. En segundo lugar, la vida de Longino nos enseña sobre la soberanía de Dios incluso en los eventos más oscuros. La perforación del costado de Jesús no fue un accidente. Fue un acto profetizado siglos antes y cumplido con precisión divina. Dios usó a un soldado romano anónimo, ajeno a sus planes, para llevar a cabo una parte crucial de su plan de salvación. Esto nos recuerda que Dios está en control, incluso cuando las circunstancias parecen caóticas, injustas o dolorosas. Él puede usar lo impensable, a las personas más insospechadas y los eventos más trágicos, para llevar a cabo sus propósitos eternos. En medio de nuestras propias pruebas o de la aparente oscuridad del mundo, podemos confiar en que Dios sigue obrando, tejiendo su plan perfecto. En tercer lugar, el testimonio de Longino es un poderoso recordatorio del llamado al discipulado radical.
Él no se contentó con una fe superficial o de conveniencia. Su fe lo impulsó a dejarlo todo. Su carrera, su seguridad, su estatus, lo llevó a enfrentar la persecución y finalmente a entregar su vida por Cristo. En un mundo donde a menudo buscamos la fe que mejor se adapte a nuestras comodidades, la historia de Longino nos desafía a examinar la profundidad de nuestro propio compromiso. ¿Estamos dispuestos a renunciar a lo que sea necesario por seguir a Jesús? ¿Nuestra fe es solo de palabras? ¿O se manifiesta en una vida de servicio, testimonio y sacrificio? Finalmente, la historia de Longino nos ofrece una perspectiva sobre el perdón y la reconciliación. Aquel que causó una de las últimas heridas al Salvador fue perdonado y elevado a la santidad. Jesús, en la cruz, oró: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La historia de Longino es una vívida ilustración de esa oración. Nos invita a perdonar a aquellos que nos han herido, a extender la gracia a quienes nos han ofendido y a recordar que la reconciliación es el corazón del mensaje de Cristo. Si el soldado que perforó a Jesús pudo ser transformado y perdonado, ¿qué límite hay para la gracia de Dios en nuestras propias vidas y en nuestras relaciones? Mis queridos hermanos y hermanas, si esta reflexión sobre Longino ha resonado en su espíritu, si ha provocado preguntas en su corazón o ha encendido una chispa de fe, les pido que se suscriban a nuestro canal. Al hacerlo, se aseguran de no perderse futuras meditaciones que buscan profundizar nuestra comprensión de la palabra de Dios y fortalecer nuestra fe. Además, les ruego que compartan este mensaje con sus seres queridos, con amigos, con cualquier persona que crean que pueda beneficiarse de esta poderosa historia de transformación y gracia. Cada vez que compartimos, extendemos la luz de Cristo. Y finalmente, les invito a comentar aquí abajo sus pensamientos sobre la historia de Longino. ¿Qué les ha impactado más? ¿Cómo resuena esta historia en su propia vida? Sus comentarios enriquecen nuestra comunidad y nos permiten aprender unos de otros. Me encantaría leerlos. Hemos explorado su conversión milagrosa, su valiente servicio como evangelista y su glorioso martirio. Ahora, ¿cómo aplicamos estas verdades a nuestra propia existencia aquí en San Salvador? ¿En nuestras casas? ¿En nuestros trabajos? ¿En nuestras comunidades? La primera lección práctica es sobre la capacidad de redención que Dios ofrece a todos, sin excepción. La historia de Longino desmantela la idea de que hay personas demasiado lejos o demasiado malas para ser alcanzadas por la gracia de Dios. Si un soldado romano, un instrumento directo de la crucifixión, pudo ser perdonado, transformado y elevado a la santidad, ¿quién de nosotros no puede serlo? Quizás llevas cargas de culpa de tu pasado, errores que te persiguen, o sientes que has fallado a Dios de maneras irremediables. La vida de Longino es un faro de esperanza que te dice: hay perdón, hay nueva vida. La gracia de Dios es más grande que cualquier pecado o error. Abracemos esta verdad y permitamos que nos libere de la condenación y nos impulse hacia la esperanza. En segundo lugar, Longino nos enseña sobre la respuesta radical que la fe verdadera demanda. Su conversión no fue un cambio a medias. No dijo: seré cristiano, pero mantendré mi puesto militar y mis privilegios. Él lo dejó todo. La fe auténtica, hermanos, nos llama a un compromiso total. No se trata solo de asistir a la iglesia los domingos o de decir una oración ocasional. Se trata de una transformación que impacta cada área de nuestra vida. ¿Cómo usamos nuestro tiempo? Nuestro dinero, nuestros talentos, cómo tratamos a nuestros vecinos, a nuestra familia, incluso a aquellos que nos ofenden. En un mundo lleno de distracciones y compromisos superficiales, el ejemplo de Longino nos desafía a preguntarnos: ¿qué estoy dispuesto a sacrificar por mi fe? ¿Estoy viviendo un discipulado de conveniencia o un discipulado radical? Una tercera lección fundamental es la importancia del testimonio valiente en medio de la adversidad. Longino no se escondió. Predicó el evangelio con audacia, a pesar de los riesgos evidentes. En nuestro contexto actual, quizás no enfrentemos la decapitación por nuestra fe, pero sí podemos enfrentar el rechazo, la burla o la incomprensión. ¿Estamos dispuestos a hablar de Cristo en nuestros entornos, a defender nuestra fe cuando se nos desafía, a vivir de tal manera que nuestra vida misma sea un testimonio? El Espíritu Santo que capacitó a Longino para hablar con autoridad es el mismo Espíritu que habita en nosotros hoy, dándonos el valor para ser la luz de Cristo en un mundo que desesperadamente la necesita. Finalmente, la historia de Longino nos invita a la contemplación de las heridas de Cristo como fuente de sanación y vida. De su costado traspasado brotó sangre y agua,
símbolos de la purificación y la vida eterna que Él nos ofrece. Longino fue sanado al ser salpicado por esa sangre. Del mismo modo, nuestras heridas emocionales, espirituales y físicas pueden encontrar sanación al mirar las heridas de Cristo. Cuando meditamos en su sacrificio, en la profundidad de su amor que lo llevó a darlo todo, encontramos consuelo, restauración y la fuerza para seguir adelante, sabiendo que no estamos solos en nuestro sufrimiento. Así, la figura de Longino, que una vez fue un instrumento de dolor, se convierte en un símbolo eterno de la redención y el poder transformador de Jesús. Su historia nos grita desde la antigüedad que no hay situación sin esperanza, no hay pecador sin posibilidad de gracia, y no hay llamado a la fe que no valga el sacrificio. Mis amados hermanos y hermanas, si estas palabras han tocado su corazón y les han impulsado a una fe más profunda y una vida más comprometida, les ruego que se suscriban a nuestro canal. Su suscripción no solo nos ayuda a continuar con este ministerio, sino que también les asegura que recibirán más mensajes de esperanza y verdad bíblica directamente en sus dispositivos. Les animo fervientemente a compartir este video con sus amigos y familiares, con cualquiera que crean que necesita escuchar el poderoso testimonio de la gracia de Dios a través de la vida de Longino. Cada vez que compartimos la palabra, nos convertimos en puentes para que otros conozcan a Cristo. Y por favor, dejen sus comentarios abajo. Queremos saber qué piensan, qué les ha impactado más de la historia de Longino y cómo resuena en su propia vida de fe. Su participación enriquece nuestra comunidad y nos permite crecer juntos en el conocimiento de nuestro Señor. Esperamos leer sus reflexiones, un legado de esperanza y transformación. El legado de Longino es, ante todo, un testamento inquebrantable a la inmensidad del amor y la misericordia de Dios. Si Dios pudo tomar a un instrumento de la crucifixión, a un pagano endurecido por la violencia de su profesión, y transformarlo en un ferviente creyente, un predicador audaz y, finalmente, un mártir, ¿qué no podrá hacer en tu vida? ¿Qué situación es demasiado difícil para su gracia? ¿Qué pecado es demasiado grande para su perdón? La respuesta es clara. Nada. La historia de Longino desmantela todas nuestras excusas y nuestras dudas sobre el poder redentor de Dios. Nos dice, alto y claro, que la esperanza nunca se pierde mientras Jesús sea el centro. Su vida también nos recuerda que la verdadera fe es dinámica y activa. No es estática. No se trata de una creencia pasiva. La fe de Longino lo llevó a una acción radical, a abandonar su pasado, a proclamar el Evangelio sin temor y a enfrentar la muerte por su convicción. En un mundo donde muchos buscan una fe cómoda y sin compromisos, Longino nos llama a un discipulado que se evidencia en nuestras decisiones diarias, en nuestra valentía para defender la verdad y en nuestra disposición a servir a Dios y a nuestro prójimo, incluso cuando eso implique sacrificio personal. Además, el testimonio de Longino subraya la importancia de mirar a las heridas de Cristo. Fue al ver la sangre y el agua brotar de su costado, y al ser él mismo salpicado, que su vida comenzó a cambiar. En esas heridas encontramos no solo la prueba del amor incondicional de Dios, sino también la fuente de nuestra propia sanación, purificación y vida eterna. Cada vez que nos sentimos abatidos, culpables o heridos, volvamos nuestra mirada a la cruz, a esas heridas que hablan de perdón y de victoria. Finalmente, la historia de Longino nos anima a ser testigos valientes en nuestro propio tiempo. Aunque no vivamos en el mismo contexto que él, el llamado a ser luz en la oscuridad sigue siendo el mismo. En nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestras comunidades, tenemos la oportunidad de reflejar el amor de Cristo. Que la valentía de Longino nos inspire a hablar de nuestra fe sin miedo, a vivir de acuerdo con nuestros principios cristianos y a ser instrumentos de la gracia de Dios para aquellos que nos rodean. Su vida es un faro que nos guía a vivir con propósito y con la esperanza de la gloria venidera. Mis amados hermanos y hermanas, si esta serie de reflexiones sobre Longino ha bendecido sus vidas, ha profundizado su entendimiento o ha fortalecido su fe, les ruego con todo mi corazón que se suscriban a nuestro canal. Su apoyo es invaluable y nos permite seguir compartiendo la palabra de Dios con más personas. Al suscribirse, también se aseguran de no perderse ninguno de nuestros futuros mensajes de esperanza y verdad bíblica. También les animo fervientemente a compartir este video con todos sus contactos, sus amigos, sus familiares, sus compañeros de trabajo. Un solo clic puede ser el instrumento para que la poderosa historia de la gracia de Dios toque un corazón necesitado. Seamos juntos embajadores de Cristo, llevando su luz a cada rincón. Y por favor,
Dejen sus comentarios abajo. Compartan sus pensamientos. ¿Qué les ha impactado más de la historia de Longino? ¿Cómo esta reflexión ha influido en su caminar de fe? Sus comentarios son una bendición para nuestra comunidad y nos animan a seguir adelante. Finalizamos con esta oración. Padre Celestial, te damos infinitas gracias por la vida de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y por el inmenso amor que demostraste al enviarlo a morir por nosotros. Gracias, Señor, por la historia de Longino, que nos recuerda el poder ilimitado de tu gracia y tu capacidad para transformar incluso los corazones más insospechados. Te pedimos, Padre, que así como Longino fue tocado por la sangre y el agua que brotaron del costado de Jesús, nuestros propios corazones sean purificados y renovados por tu Espíritu Santo. Ayúdanos a vivir una fe activa y valiente, a no temer el testimonio de tu nombre y a ser instrumentos de tu amor y esperanza en el mundo. Que tu voluntad se cumpla en nuestras vidas y que cada día vivamos para glorificarte. Te lo pedimos todo en el poderoso nombre de Jesús, nuestro Salvador y Redentor. Amén.